Si empiezan los bugs, bueno, a ver, otras acciones del dominio, ¿sí? Cuando estamos haciendo una API REST, a veces hay parámetros get. Por ejemplo, en barra tarea o tareas me devuelve todas las tareas. Yo podría decirle, por ejemplo, signo de pregunta pending true y decir que eso me tendría que devolver solamente las que no están completadas. Como sea según la API. Pero lo que voy es, si yo les digo pregunta de parcial del año del pasado o de algún final de alguna fecha, diseñame el endpoint para, no sé, agregar una película. ¿Sí? ¿Qué me tienen que decir? Para definir una API me tienen que definir todas las cosas. La URL. ¿Cuál va a ser la URL? Barra API barra películas, en plural. No importa, igual, no vamos a descontar por eso. Bien, verbo. Crear una película. Post. Parámetros get. ¿Lleva algo acá? No. Parámetros de body raw, de raw data. ¿Un JSON con qué? Claro, me hacen un JSON de ejemplo. Nombre de película, idioma, año, actores, cantidad de estrellas, no sé, lo que sea. ¿Sí? Tienen que definir cada una de las cosas que hay en un endpoint. Y eso. Si les pedimos definir el endpoint, es escribir eso, sin implementar nada. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué parámetros le pasamos a una API, digamos? Le pasamos parámetros vía la URL, vía el raw data y vía get. ¿Sí? De las tres formas le podemos pasar parámetros. Para cada parámetro tienen que elegir en cuál de los tres lugares iría. Por ejemplo, hay veces que se pasan parámetros vía la URL. Por ejemplo, podría decir yo que si hago barra tarea barra 1 barra descripción, me devuelva el string de la descripción, ahí suelto. Para usarlo directo, tipo como decía Anto, para agarrarlo y meterlo en la página en algún lugar. ¿Sí? ¿Cómo implementarían esto? Definamos el endpoint. URL, esa. Verbo, get. Parámetros vía get. No, vía get. Nada, vía get no le pasa nada. Vía URL. Claro, y descripción va a ser, eso es feo, ¿no? Descripción va a ser un parámetro. Dame este campo, la descripción. Y parámetros en el cuerpo, en el raw data, ninguno. Bien. Entonces eso lo tendría que programar ¿en qué método? En getTarea del tareas API Controller. GetTareas. Si tengo dos parámetros, ¿no? Tendría que hacer acá un case 2. No, porque tiene return el if en las dos ramas. Me sobra un break acá. Sí. Este lo dijimos la clase pasada que sobraba, pero bueno, lo dejamos. Bien. En el case 2, si el parámetro 2 es descripción, ¿no? Comparar strings en PHP, como sea que se haga, es igual a descripción.
No, el único que me dice que implementa es descripción. Else. ¿Qué? Pero el URL balance está haciendo dos parámetros y lo tengo que comparar en un segundo. Primero que se va a traer uno. ¿Sí? ¿Entienden esto? Esto a Verdun le daría náuseas. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un if para cada tipo de... Por eso le daría bastante náuseas. No, pero además hay otra cosa. Algo, constante en código, sí, ¿y qué más? ¿Es responsabilidad del tareas controller analizar la URL? No. Analizar la URL y ver si tiene un barra descripción, ¿de quién es responsabilidad? Del router. Entonces mi router se está haciendo el canchero y me está pasando parte de la tarea a mí. Este tareas API controller, además de hacer toda la lógica del controller, está ruteando. Hasta ahora no teníamos ruteos simples, 0 parámetros, 1 parámetro, pero en realidad está haciendo algo que no sería su problema. ¿Sí? Bien. Live programming a nivel extremo. No tengo slide de donde copiar código para lo que voy a hacer. Así que vamos a rezar. No, a ver. Les voy a contar cómo hacen un ruteo los frameworks modernos. Y después lo vamos a programar. Primero vamos a suponer que tenemos un router moderno. Lo vamos a usar. Obviamente que no va a funcionar. Y después lo vamos a programar para que funcione. Suena desafiante, ¿no? Vamos a dejarme todo esto a mano, pero sin que moleste. Los routers modernos son más o menos adaptación para que yo pueda programar rápido, algo más o menos así. Al router voy a hacer una clase router. A esta router, fíjense que estoy pensando tipo objetos. Tengo un router que va a hacer lo que yo quiero que haga y después me preocupo cómo programarlo. Estoy pensando la interfaz que quiero que me dé. ¿Sí? Interfaz es la misma I de API y no es casualidad, es el mismo concepto. Es una forma de comunicarme con algo que está del otro lado. Y no sé qué hay del otro lado, pero sé cómo me comunico. Al router le voy a hacer un add root que le voy a decir barra, o por ejemplo, tareas. Si la URL es tareas, esto va a ser URL verbo controller method. ¿Sí? Y el verbo es get. Quiero que llames a ¿qué controller? Tareas API controller. ¿Y qué método? Get tareas. ¿Sí? Ahora, si es barra tareas, barra 2 puntos ID, y con 2 puntos le estoy diciendo que es un parámetro, para los que estén cursando el seminario de Ember les va a sonar parecido. Quiero que llame a get tarea. Que el get tarea ya sabe cuántos parámetros tiene. ¿Sí? Y si es barra ID barra descripción, me llame a get descripción. ¿Sí? Y después de esto le voy a decir, después de que lo configure, router, ruteame. Me digan que no sería lindo tener este código así. ¿Eh? ¿Pero sería lindo o no?
toma una línea por cada acción. A ver, acá me faltan... Sí. A ver, me falta el get, perdón, el put, post, delete, ¿no? Porque es palabra reservada de SQL y acá quiero llamar a delete tarea. Puede ser que le haya puesto mal el nombre. Create tarea y edit. No, modificar era en el model, que era en todo en español. El controller nació Spanglish y morirá Spanglish. Get tareas, delete tareas, feo, create tareas, edit tarea. Bien. Fíjense que estas 5 líneas yo les estoy poniendo acá, o todas estas líneas, son lo que antes hacía el config. ¿Sí? De hecho, lo puedo poner acá o puedo hacer include config y ponerlas en el config. ¿Sí? Las puse acá para ver todo junto. Y el route.php lo único que hace es decirle al router que routee. ¿Sí? Y si tenés config, sí, pasa que tener un archivo de una sola línea también es medio trivial, gustos. Bien. ¿Les gustó? Bien, ¿nos vemos el jueves que viene? No, hay que programarlo ahora. ¿Dónde está esa clase router? Esta clase router, vamos a llevarla a la carpeta config. Router.php. Router no. Y ahora me dictan ustedes. Son buenos, ¿eh? Ya, Bien. ¿Y ahora? Bien. ¿Cómo se llama la clase? Bien, ¿qué extiende? ¿Qué construye? Bien, por ahora no tengo nada. ¿Qué funciones tiene que dar? ¿Cuál es su interfaz? Public function add route. PHP lleva mayúsculas, muy diferente a Java. Esas son las grandes diferencias entre los lenguajes. ¿Qué cosas lleva mayúsculas y qué cosas no? Porque el resto de las diferencias se las copian. Bien. Si a PHP le gusta con mayúscula, vamos a hacerle caso. Add route. ¿Qué parámetros tengo? En que lo hubiera separado por coma a propósito, che. Me faltó ponerle pesos. ¿Qué va a hacer eso? Ah, un montón de cosas. Bien. El que va a hacer un montón de cosas es este que yo voy a escribir acá. Function. Ahí está. Que no le pasé la URL, con lo cual mucho no iba a hacer, pero necesita la URL, ¿no? Bien.
cada uno de estos, los voy a guardar. ¿Cómo lo implementaría? ¿A quién se le ocurre? ¿Entienden lo que quiero hacer? O sea, ¿entienden cómo funciona la clase router desde afuera? ¿Sí? Ahora nos damos vuelta y nos sentamos en el otro lado del mostrador y hay que programarlo. ¿Cómo la programarían? Para que haga esto. Bien, un if. ¿No? O sea, acá necesito un if para qué. Claro, pero ¿eso en cuál? A ver. A ver, espérenme que cierro lo que no necesito por ahora. Claro, si lo que me vino está en lo que agregué, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo? Después vemos el tema de los parámetros, de cómo comparamos. Pero entonces necesito saber lo que agregué. Entonces lo que agregué me lo tengo que acordar, ¿no? Lo tengo que guardar, bien. Entonces hago un arreglo. ¿Sí? Voy a tener un arreglo adentro. ¿En qué va a empezar? Y como siempre me olvido el list, lo voy a copiar. ¿Qué hago en la ruta? Agregarlos ahí. ¿Cómo lo agrego? ¿Sí? Eso agrega. Si yo a un arreglo le pongo esto así y no le digo el ID, me lo agrega al final. Magia de PHP. En Java se llama push. Bueno, acá corchete o pushback. Creo que hay un pushback que se escribe de alguna forma que también anda. Bien. Ya me las acuerdo, las tengo guardadas. Me quedan 35 minutos, así que si no me ayudan no llegamos. ¿Qué tengo que hacer? Alguien me había dicho comparar un if. Claro, que busque la URL si está en root. ¿Cómo hago una búsqueda en un arreglo? ¿Con un? Claro, pero no es un indirecto, así que no puedo usar funciones automágicas. La palabra automágica es como se programa hoy en día. Claro. Con un for each, para cada variable, ¿cuál es la variable? La variable es this roots as root. ¿Y este root qué es? Root es todo esto. Bien. ¿Y dónde está la URL? Que el primero es el 0. Bien. Vamos a ponerle root URL para diferenciarlo de esta URL. ¿Sí? ¿Sí? Más de una ruta acá. Estas son diferentes rutas y en el 0 de cada una es una matriz.
Sí, es una tabla. Bien, necesito saber si esta ruta es igual a URL, ¿no? Esto así sería muy mágico, pero yo querría algo así. Acá qué haría. Acá haría. Coincidió. Magia, coincidió. ¿Y ahora qué hago? Bien. New controller. ¿Cuál es el controller? ¿Eh? ¿Cómo? Por algo lo dejé acá. No, no necesito darle nada. Es más, acá lo estaba guardando. Ese es el tema. Ya fue. Claro, yo me mato dejando el código ahí para poder usarlo y después no lo uso. ¿Te das cuenta? New root 2, el método es root 3. Echo controller method. Return para cortar el for each a lo bestia. ¿Está bien esto? Más o menos la lógica va queriendo. ¿Se entiende? Sí. Si no tiene parámetros, no sé, todavía no sé de dónde salen estos params. ¿No? ¿Y qué más? En el else, ¿qué hago? Nada, no macheo. ¿Qué hice con el verbo? Nada, pero el verbo también tenía que machear. O sea, acá no me importa si es un get o un put. Ah, coincidió. And route verb, que es igual a route sub 1 ¿no? Si van a decir que no, díganlo ahora. Totalmente. A ver, si la URL es igual, esa parte falta algo ahí, y el verbo es igual, créame el método, el controller, créame el controller y llama a este método el controller. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Hay que ver quién hace quién, o sea, si este es el que hace esto, acá hay que ponerlos include en la clase router, que por ahí no es lo más lindo. Lo que podemos hacer, si no, es un return acá de un objeto de la ruta tipo controller method. Nos vemos. Y que me devuelva las tres cosas. Así
El include lo hace el de afuera. ¿Eh? New controller method y al método le paso URL params. Y 35 y 35 son, todavía hay tiempo. ¿Cómo? La respuesta a todo es metaprogramación, sí. Esto es metaprogramación. Cuando yo agarré un string y le digo, créame una clase en base a lo que hay en este string. Eso en Java no lo pueden hacer. Sí, en Java se puede hacer porque las cosas, los lenguajes se los copian. Pero no es tan directo. Digamos, como que Java trata de que no lo hagas y te pone un intermedio para que seas más explícito de que estás haciendo eso. En base a un string, llamar a algo en base al contenido. O sea, crear una clase es metaprogramación y llamar a un método es metaprogramación. Las dos partes. Lo marco acá en lugar de señalar para que se vea en el video, ¿no? Pero esto es metaprogramación. Creo una clase en base a lo que hay en el string. Y esto es metaprogramación. Llamo a un método en base a lo que hay en el string. Sí, crearlo en tiempo de ejecución en base a strings. Digamos, en base a código autogenerado o cosas así. Sí. Cosas mágicas, dejadme usarlo. Me viene un arreglo de 3 variables, le digo, bueno, este arreglo de 3 variables, asignámelo en este arreglo de estas 3 variables, entonces me asigna cada variable. Magia. Sí, es como un class mágico. Mind blowing. Para no ponerle el sub-0, qué sé yo. En JavaScript anda, en PHP no sé, pero seguro que anda, porque se las copian. Insisto. Y si no, lo guardo en un arreglo y pongo la sub-0, la sub-1 y la sub-2. Pero así queda más bonito. A ver, mejor era guardarlo en una clase. No saber que el 0 es el controller, el 1 es el método y el 3 es el param. Eso es horrible. Pero bueno, me quedan 20 minutos. Una versión mejorada de esa ruta. Ojalá. Esta ya es mejor de la anterior, vamos a ver. Voy a tratar. Bien. Esto me va a ser útil. Así que me lo llevo. Porque sí. Esta función va a ser privada. Y en vez de parse URL la voy a llamar match URL, que le voy a pasar la root URL y mi URL y me va a decir si machean. Fue muy sutil para decirlo. Muy bien esos modales. Esta función va a ser la que me va a hacer esta comparación que hasta ahora era medio mágica. ¿Sí? Bien. Entonces, esto voy a comentar acá qué hace, así todos estamos de acuerdo. Esto hace given an URL pattern like barra tarea barra id return if it matches your URL like barra tarea barra 12
and store 12 in your params associated with ID. ¿Ok? ¿Have you understood? ¿Se entiende lo que hace, no? O sea, le doy el barra tarea, los puntos ID y barra tarea 12 y me dice true si machean, false si no machean. Y si machean, este 12 me lo guarda en un arreglo en la posición ID. Even. Más o menos, el inglés no está oxidado, pero se entiende. Bien, entonces, ¿cómo sé si machean o no? ¿Cómo las comparo? Con un if. Bien. Vamos a hacer así. Las vamos a explotar a las dos. URL exploded y route URL exploded. Una es URL y la otra es route URL. A las dos les hago trim y les hago explode. Ahora no son más dos strings, son dos arreglos. ¿Sí? Lo programamos. For eso sí se vuelve 0. Lo vamos a tener que programar. Así que ¿hasta cuándo? ¿De cuál? Sí, en realidad, ¿pueden tener diferente tamaño? Podría pasar, pero no debiera. ¿No? Che, agréguenme los pesos, chicos. Metámosle ganas, vamos. Mucho JavaScript. ¿Qué pasa si no coincide? Return false. ¿No? Y si coincide, comparo cada uno. ¿Sí? Bien. Tienen que ser iguales cada posición. Si vos haces así, que es el return false, ¿no? ¿Qué es el break? ¿No? El return. Simplemente lo corten así de lo mismo. Return, chao, funciona. Una pregunta media tonta, es la verdad. Bien. Vamos. If URL exploded en el espacio pesos i es igual a esto acá, route URL, entonces y entonces si pasó todo, grosso, ¿no? Todavía no andan los parámetros, pero para las estáticas, 100% estáticas, esto anda. En teoría, bueno. Pasa que tengo que tirarlo todo de una porque en el medio seguro que va a haber cosas que no anden y no voy a ver nada tampoco.
Pero hay un caso más. Si son distintas, o sea, 2 puntos ID es igual a 12. No. Si son distintas, pero el de la ruta en la posición sub 0 es igual a un 2 puntos, acá tengo que seguir else return false, ¿no? No, casi. Porque acá lo que voy a hacer es guardar eso en un arreglo de parámetros. Params, ¿en qué posición? Para hacerlo más fácil, en la posición del nombre del parámetro guardo lo que tiene la otra. Y eso es un mind blowing. Y esto lo tenía que inicializar, ¿no? Y como esto lo voy a usar en el otro lado, lo voy a guardar en this. Al fin compilan otra vez. Volvió el compilador. ¿Cómo? Acá, acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Los voy recorriendo. Mira, comparo este con este, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Los exploto. Los separo por barras y comparo lo que hay entre barras. Lo primero que hago es comparar la cantidad. Este tiene 2, sí. Este tiene 2 y este 2. Ah, bueno, entonces sí los comparo uno a uno. Bien. ¿Estos dos son iguales? Sí. Entonces sigo. ¿Estos dos son iguales? No. ¿Este empieza con 2 puntos? Sí. Ah, entonces lo voy a guardar como un parámetro. Si no son iguales y no empieza con 2 puntos, chau. Salteo y paso al siguiente false. Al siguiente for. Así que acá no va esto. No tengo que hacer un return false. ¿Lo guarda como parámetros o guarda el 12 en los? ¿Cómo? Guarda como parámetros el Guarda en el arreglo params. 12. No, en 2 puntos ID, en la posición 2 puntos ID, me guarda el 12. O sea, me relaciona parámetro con valor. Me dice que 2 puntos ID vale 12. No tengo que hacer el return false. Ah, no, pará. Está bien, return false es donde uno no macheó, sí. Si machean todos, return true. Tengo que comparar 5 contra 5. Estos son iguales, son iguales, son iguales, son iguales, son iguales. Todos son iguales, entonces true. No son iguales, pero uno es un parámetro. Son iguales, no es igual, pero es un parámetro. Son iguales, return true. Son iguales, son diferentes, return false. Porque ya hay diferentes. ¿Sí? Bien, entonces devuelve controller, method y params, que este params es this params, que acá tengo que incluir el router. Config API no lo uso más.
y digo, sí, le pido el controller, el method y el params, pero esto me puede haber devuelto nada. Nos falta manejar ese caso cuando no lo pudo hacer. Falta algo. Y hace nuevo controlador, llama al método y le pasa los params. ¿Sí? Vamos a hacerlo a la antigua. Array if size of, eso es array, es igual a 0, entonces no macheo. Sí, hay que decirle a la API 404, ¿no? Bueno, vamos con un así por ahora y después hacemos eso. Else. Sí, esto se hace todo de aparte, chicos. Estoy programando en vivo, así que... No, al revés. Les avisé que podía fallar. Va a fallar. El else va siempre acá abajo, ¿sí? Good practice, en la llave abajo. Por problemas de Git. O sea, evita problemas de Git. En cualquier lenguaje. Porque si no te hace un edit de esta línea y así es un add de estas, cuando vos pasas de algo simple a algo compuesto. Y los adds se van a manejar mejor. No porque es una sola línea. Bueno, este 404, perdónenmelo, porque no creo que lleguemos. Ahora, ¿qué pasa? Estoy llamando a todos estos métodos, pero lo que le estoy pasando de parámetros es diferente a lo que le pasaba antes, ¿sí? Porque estoy refactorizando todo el código. En tareas API Controller, yo antes pensaba que URL params tenía un size y tenía diferentes tipos. ¿No? Por ejemplo, yo ahora hice el get tareas y get tarea como funciones diferentes. Él no necesita hacer ningún if. El tareas API Controller. Le quité la responsabilidad que no tenía que tener. Entonces no necesita hacer esto. Get tareas. Cuando era 0, era el get tarea. No, era el get tareas, perdón. Que me responde con todas. ¿Sí? Cuando era 2, que era lo que... No, 1, que era lo que me decía acá, es el get tarea de una sola. ¿Y quién es el ID tarea? URL params, ¿en qué posición? El router, ¿qué me hizo con los parámetros? Me puso el 12 en la posición 2.id. Entonces, acá yo puedo poner 2.id. Y se lee mucho más fácil, ¿no? ¿Eh? No, porque después ya lo copian y lo pegan y simplemente lo llaman. Sí, los conozco, chicos. Había hecho otro método también que era getDescripción, que tiene un parámetro, bueno, que es muy parecido a este. La diferencia es que en lugar de devolverme la tarea, me devuelve la descripción. El delete tareas.
El delete tareas ahora tampoco necesita chequear que haya 0 parámetros, porque ya sabe que hay uno. ¿Sí? ¿Y dónde está el ID de tarea? Espérenme un segundo que les digo que sí me vengan a buscar. Bien. Lo peor es que ya la pobre me entiende. En diciembre hacemos al revés. Viene Nacho en reemplazo mío porque me caso. En diciembre, sí. Bueno, queda grabado el chat con mi mujer, ¿sí? El create tareas no necesita chequear que haya 0 parámetros. Fíjese todo lo que estaba haciendo el controller que no tenía que hacer. Y el edit tareas no necesita chequear que haya un parámetro. Podría sacarlo también, sí. Pero no innovemos tanto. Sí, podría sacarlo porque siempre me pasa un arreglo. Esto lo pusheo el lunes cuando funcione, ¿sí? Claro, programás esto. No el router. El router, vos programás esto. Es más, si usan este router, ustedes programan esto. Este archivo lo copian exactamente igual. No le cambian ni una coma. Entendelo. Pueden copiar y pegar. Tienen que entender lo que copian y pegan. Eso siempre, lo tengo con el internet también. Si copias y pegas un carrusel y no sabes cómo funciona, se la rompe y... Bien. Vamos con el get primero. Sí, yo también tengo miedo. Parse error, syntax error en el root en la línea 23. Bueno, entonces esto no funcionó. JavaScript me gusta más. Array sub 2. No. En router, en la línea 9. Chicos, programé. Claro, me dejó basura ahí y yo se la dejé. En router en la 46. Sí, ni el peso se había puesto. En la línea puse acá. Vamos que compila. ¿Vieron que no tenía que borrar? No. No, lo saco del otro. No, lo saco acá de este.
No les tenía que dar el descanso. Creo que no les daba el descanso con esto y... en el root, en la línea 20, ¿no le está gustando? Ah, no. Sin el parse URL. En la línea 49. No, está avanzando. Vamos que está avanzando. Esto es porque no compilas. Chicos, les dije que me compilen. No me vengas ahora, yo lo sabía. Bien. 200. Por lo menos compiló. ¿Hay algo? ¿Eh? ¿Hay algo para traer? Sí, hay tareas. Vamos a hacer así. Bardam. Alright. Tareas API Controller. Get tareas. Guarda. Me encontré el que me tenía que encontrar. No escuché el chiste. Entonces, New Controller, tareas API. Get tareas, a ver acá. Test, se está llamando bien. Ah, ya sé que me faltó. Eso llevaba un eco ahí. Sí, puse algún paréntesis de más. No pasa nada. Bien. Pará. Barra 37. Una sola. Barra de descripción. Tuve presión, ¿eh? ¿Cuánto me pasé? 1 minuto. Bien. ¿Terminamos? Ah, casi. Queda así. Si ven algún detalle, háganme un pull request. ¿En el anterior? Sí, totalmente. A ver, fíjense que ahora, para ustedes, hacer el router es escribir este archivo. No hay más config. El config es esto. No, como quieran. Para la segunda entrega, como quieran. Esto es el config. Y esto es el root. Sí, podríamos separarlo en 2 archivos, pero este es el nuevo config. Fíjense qué prolijo que queda. Muy orientado a objetos. Sí. ¿Cómo? Sí. Bien, ¿corto el video?